dominando la mente. Pocos meses luego de este ensayo, Mali Mehta celebró su 90 aniversario. Y no lo hizo en la quietud de su retiro. Mehta conduce la Sinfónica Juvenil Americana, trabajo que ha hecho durante los pasados 33 años. En vez de retirarse y descansar, pasa el tiempo formando a los músicos del siglo XXI. Do you hear the strings? You hear what the strings are doing? You're at least half a beat behind. Oscar Shapiro tiene 89 años. Antiguo maestro de ajedrez, aún viaja por todo el país, participando en campeonatos contra opositores de la mitad de su edad. Ernst Mayr, de 93 años, es quizá el biólogo más respetado del país. ¿Ha dejado de trabajar? En lo absoluto. Well, it's a great privilege being here and a great pleasure. And it's of course an even greater privilege still being alive. Estos casos se contradicen con la visión tradicional del envejecimiento, que sostiene que después de los 60, la gente pierde su capacidad intelectual, debe descansar y progresivamente retirarse de los retos del mundo. Hasta hace poco, muchos científicos creían que el deterioro mental era inevitable. Pero recientes investigaciones sobre el envejecimiento del cerebro arrojan sorprendentes resultados. Aplicando este conocimiento, es posible mantenerse activo mentalmente por más tiempo. El misterio principal del envejecimiento es este, puesto que la mayoría de los hombres son mentalmente más agudos a los 20 y 30 años. ¿Por qué a los 70 su habilidad mental varía tanto? En ocasiones la explicación es una enfermedad. Luis padece de la enfermedad de Alzheimer y los efectos son dramáticos. Can you tell me what year it is? Oh, God. Why didn't I study? 19... I don't know. Okay. Incluso para la gente mayor sana, la variación en el funcionamiento de su mente es enorme. Los científicos concuerdan que los genes son responsables al menos de la mitad de la diferencia. Entonces, ¿qué determina el resto? ¿Cómo, por ejemplo, se explica la existencia de personas como el cuarteto Harlem Jazz Legends, formado por personas de 80 años? I will retire when you take me out of this house in a box with my feet pointing up. I love it. I've loved it for a long time, too. All right. Okay. Hasta hace poco, la concepción de los científicos era que, apartando algunos casos inusuales como estos, el deterioro mental que acompaña al envejecimiento era de esperarse. Una de las razones era que se pensaba que el cerebro se volvía menos adaptable con la edad. El cerebro de los niños es sorprendentemente adaptable. A los 20 años, nuestro cerebro está en su mejor momento. Sabe mucho y aprende rápidamente. Y luego, de acuerdo a la teoría, comienza el descenso. El cerebro pierde su capacidad de cambio. Pero un grupo de investigadores retó esa noción. Marian Diamond y Harold Shibel, neurocientíficos de 70 años, han pasado gran parte de su vida intentando comprender lo que el cerebro puede o no hacer a su edad. Cuando comenzaron, la reacción fue desfavorable. I can remember as a little girl being told by 40 I'd be going downhill. Well, I felt so good at 40, and then at 50 I felt good, and at 60 I felt good, at 70 I felt good. So you continue. I think the brain can decide its own destiny. Las células clave del cerebro son las neuronas, y tenemos millardos de ellas. Estas neuronas continuamente buscan conectarse con otras neuronas, formando un denso bosque.
A neuron essentially matures by growing branches. The branches or dendrites are extensions of itself out into the space around it. This becomes the surface area on which connections, we call them synapses, are made. La sinapsis ocurre cuando una neurona o célula del cerebro toca a otra. Las señales de entrada pasan por las ramas, uniéndose en la célula del cuerpo donde su información será procesada y finalmente enviada como señal a lo largo de la fibra nerviosa. El axón, el cual envía señales a la superficie de otras neuronas. Una sola neurona es capaz de comunicarse con cientos de miles de otras neuronas, formando una compleja red de ramas para almacenar y procesar ideas. Trabajando con ratas, Diamond comenzó a estudiar hace 35 años si la capacidad de las neuronas de nacer y conectarse realmente se perdía con la edad, como muchos pensaban, o si persistía a lo largo de toda la vida. Hoy esta investigación continúa en manos de científicos como Bill Greenough. Los científicos desde siempre han sabido que el cerebro de las ratas jóvenes puede cambiar. Pero la concepción convencional sostenía que el cerebro de las ratas viejas era impenetrable y que era imposible enseñarles nuevos trucos, en especial si habían pasado su vida languideciendo en jaulas. A rat in a cage is kind of like what it would be to spend your whole life living in your own bedroom. We've referred to them as cage potatoes. Pero ¿qué sucede si una rata de jaula sufre un cambio de escenario? We set up a kind of Disneyland for rats, a large cage with a group of rats and toys scattered throughout the cage. The toys were changed on a daily basis. It's socially enriched. There are lots of individual animals that the animal can interact with, and it's very, very physically enriched or complicated or complex, providing new things to learn about, new things to explore, new things to understand. Los efectos fueron dramáticos. A los pocos años de haber entrado a un ambiente más rico, ocurrieron cambios importantes en el cerebro de las ratas. Las dendritas se formaron rápidamente, formando muchas nuevas conexiones sinápticas, y nuevos vasos sanguíneos se formaron para llevar sangre adicional al cerebro de las ratas, ahora más activo. The brain is interesting relative to the other organs of the body in the sense that it always essentially runs on empty. It doesn't store carbohydrate, it doesn't store oxygen, and hence it's dependent moment to moment on a good blood supply of both oxygen and carbohydrate. So if there's a higher level of demand, really the only way the brain can accommodate this is to increase blood flow. Al igual que Diamond antes que él, Greenough halló que el cerebro de las ratas viejas sufría un repunte significativo, aunque lo hacía menos rápidamente que el cerebro de las jóvenes. Y esta mejoría las hacía más inteligentes que las ratas de jaula, permitiéndoles vencer los obstáculos más rápidamente. ¿Pero qué causaba este cambio? ¿Era el ejercicio físico o la estimulación mental de estar en el país de las maravillas de las ratas? Para averiguarlo, Greenough dividió a las ratas en dos grupos. La mitad fueron colocadas en un ambiente frío, pero con grandes posibilidades de ejercitarse. La otra mitad fue colocada en jaulas sin posibilidad de hacer mucho ejercicio, excepto 1 hora al día, cuando hacían ejercicio mental intentando superar esta carrera de obstáculos. Come on, over here. Come on. Hey, over here. Let's go. Yeah. Come on. Move. Come on. Wait. A second group of animals learned a series of complicated motor skills, but with relatively little physical exercise. Good job. Come on, all the way. Let's go. Come on. Up, 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 up. What we found is that the number of synapses increased. They'd actually embellished the wiring diagram of the brain, but the blood flow was not different from what we found in the animals that were left in boring, empty cages. A través del microscopio de electrones, Greenough puede hallar y contar la sinapsis, la confluencia donde una neurona se comunica con otra.
Y Greenough halló que las ratas que practicaban la carrera de obstáculos tenían muchas más. Pero las ratas que ejercitaron su cuerpo en vez de su mente también se beneficiaron. The animals that were in a basically dull environment but did have the opportunity to exercise actually did not differ from our cage potatoes in the number of synapses, but they increased selectively the density of blood vessels, the blood flow. Los científicos ahora aceptan que estos experimentos demuestran que el cerebro de las ratas viejas es cambiable. Se adapta rápidamente en función de las exigencias ambientales y oportunidades. Un ambiente más rico enriquece el cerebro. Diamond y su esposo Shebel están convencidos de que lo que sucede con las ratas viejas también se aplica a los hombres mayores. La clave para el buen funcionamiento cognitivo a cualquier edad es la novedad. There's a part of the brain which is built to detect novelty and alerts the rest of the brain. And with that alerting comes more dendritic growth, new circuits and so forth. Tomando esto en cuenta, estos investigadores aún activos hacen todo lo posible para estimular sus propias neuronas. We took up sculpting, which was something we hadn't done before. We know someday we want to try carving in marble. Right now we're just playing with clay, but that's down the line for something new. And we're doing piano again, and Arnie's starting his violin, and taking up new sports. Retirement is a wonderful excuse for stopping doing what you didn't like. But all of modern neurobiology tells us that this is precisely the wrong direction because dendrites retract a lot more easily than they grow. And as soon as you retire, unless you go to something that is absolutely new and different and equally challenging, hopefully more so, you're going to begin to retract. El mensaje es sencillo. Un cerebro saludable requiere de estimulación continua, tanto física como mental. Un cerebro saludable necesita nuevos retos, pues a cualquier edad el cerebro es capaz de responder. No se trata de permanecer inteligente. Los científicos que examinan cerebros de personas fallecidas hallaron que, en general, el cerebro con gran cantidad de conexiones parece ayudar a quien lo lleva. Los cerebros con mayores sinapsis no solo tienden a tener una mayor capacidad cognitiva, sino que parecen tener mayor resistencia ante los síntomas clínicos de la enfermedad de Alzheimer. Para algunos ancianos exitosos, la novedad es un modo de vida. El biólogo Ernst Mayr, de 93 años, vive en un mundo mágico intelectual. ¿Qué se puede aprender de personas como él? I always had a tremendous breadth of interest. I was interested in everything. I always wanted to know everything, read everything. And that included not just science, but literature, the arts. I'm still very active. I'm working on another book, and I was impressed, going back over Darwin's origin, how carefully he marshals the evidence for evolution. I'm writing small papers, I'm writing reviews, I answer an enormous amount of correspondence, and I'm working on 2 books. Mary Mehta, de 90 años, piensa que el apasionado mundo de la música lo mantiene joven. Conducting is one of the most physical tiring things in the world. We not only concentrate and think of the music and remember the music and all that, but we have to impart it to the 100 boys and girls or men and women who are in the orchestra. A good conductor uses this arm, right arm, for the tempi and for the rhythms and all that, and the left arm for the expression.
You see? So both halves are working together. The chest is working, lungs are working, brain is working, everything is working together, except the legs. And even the legs, we have to stand and do it. Now! No, you're going fast. You're going fast. Why? Why? Just as we keep our body in good shape by exercising, you have to exercise your memory also. And therefore, every concert throughout the season, a whole season, I do from memory. Thank God my memory is still in good shape. Now, you're too late. Oscar Shapiro, de 89 años, considera que la clave del buen envejecimiento radica en balancear el reto y la diversión. I've improved year after year. I'm playing stronger players all the time. Chess program on the computer, I play against it. And that helps a little, keeping me in practice. And my theory is you have to submerge your ego. You must not be afraid to lose. And many players, they just quit. They're afraid of losing. They take it so seriously. Los científicos han intentado descubrir qué tienen en común estas personas mayores. Descubrieron que el éxito parece depender principalmente de 4 factores. Primero, el enriquecimiento intelectual es bueno para el cerebro. La gente instruida que sigue aprendiendo a lo largo de toda su vida, al igual que las ratas, por lo general envejece bien. Segundo, el ejercicio asegura la buena irrigación sanguínea al cerebro. La tercera característica es la salud. La gente que mantiene una buena función pulmonar y evita las enfermedades cardiovasculares tiende a envejecer bien. Y finalmente, algo que ninguna rata de laboratorio tiene, sentido de control. Aquel que envejece con éxito tiende a tener una idea realista de lo que puede y no puede hacer. Aun cuando estos factores se agrupan para explicar por qué algunas personas combaten el envejecimiento también, constituyen solo parte de la historia. Incluso los ancianos más exitosos tienen pérdidas. Los científicos que estudian el envejecimiento cerebral tienen que tomar en cuenta también estos factores. Of course, the older you get, the more you have to practice. I've never heard of a great violinist playing after 85. They play at home, of course, that play for their friends and play chamber music, but to play recitals and concertos and all that, the fingers simply don't work. Fortunately for us conductors, we don't have to play the notes. Thank God. Maybe I was quicker and I was sharper when I was younger, but I'm much more mature just now. I understand music better, I feel it better, I understand the meaning of the composer and his language better, and so I consider myself a much better musician as I get older. There are many things where I'm no longer as good as a younger person. The retrieval of names has become very much of a problem, and some extremely well-known names, I suddenly am stumped and I can't think of them. I still have a very good memory for things from way, way back. Suddenly things pop out of my memory that happened to me in let's say, in 1914. So there's still quite a bit in my storage thing, but it doesn't include names. After I finish a game, I don't remember the whole game. Most chess players can play the game over immediately after they finished it, and I can't do it. And in some cases, I don't even remember the name of the person I just played. And I've lost a great deal of memory for openings, and that's very important. So when I sit down to play, sometimes I have to improvise. I know more, but I think I execute less. Tal como admiten estos admirables ancianos, sus viejos cerebros no son superiores a los cerebros jóvenes en todo. Su conocimiento especializado, formado durante una vida en áreas como la música y el ajedrez, llamadas habilidades cristalizadas, parece hacerlos invencibles.
it's just a C major chord for 4 bars. Yeah, ta-ta-ta, ta-ta-ta, but you fall back there. Cuando por otro lado en realidad se trata de procesar nueva información rápidamente usando las llamadas habilidades de fluidez. Virtually everything that you do on a routine basis has become crystallized. As people develop specializations, they tend to concentrate in certain areas. So they can become experts in a given area, but they could still show normal age-related decline in other aspects of their abilities. Según Salthouse, la gente joven está en ventaja cuando se trata de habilidades de fluidez que involucran la realización de tareas nuevas rápidamente. Tareas como el test de símbolos y dígitos. Aquí, cada uno de los 10 dígitos es agrupado con un símbolo arbitrario. El test requiere que se escriba el símbolo correcto para cada dígito con la mayor rapidez posible. Puesto que no se conocen los pares, es necesario seguir buscando. Whenever you're dealing with novel situations, the fluid abilities are very involved. And it's an interesting test because it's something that's unfamiliar to people. The pairing of the digit and the symbol is arbitrary, so people haven't learned that in the past. And it requires people to be fast, but it also seems to involve working memory in that you have to learn to associate these members of the digit symbol pairs. Los estudiantes de Met no dan ni una fracción de su conocimiento musical, pero eso no parece importarle al test. En 90 segundos, el resultado más bajo de los resultados de los alumnos de Meta fue de 55 y el mejor fue de 80. ¿Cómo le fue al maestro? His score on this test is a 22. And that's about what we would expect for someone of that age. The averages in our laboratory and in nationwide samples are usually around 60 or 70 for people in their 20s, and we found that the scores go down about one item every 2 or 3 years. A pesar de su genio musical, el cerebro de Meta simplemente no trabaja tan rápido como el de sus alumnos. Y Salthouse desarrolló tests aún más reveladores sobre el deterioro mental. En su cruel test de computadora se pide a la persona que realice diversas tareas nuevas al mismo tiempo. Es un reto que los ancianos encuentran difícil, pero los jóvenes lo hallan relativamente fácil. This is a task that's called synthetic work, and it involves 4 different things that people are supposed to be doing at the same time. On the top left, you have to do a memory task. There's a list of letters, and then there's a probe letter, and you have to decide whether that probe letter is in the set. If it is, then you push the button down here labeled yes. If it's not, then you do no. Down here is a visual monitoring task. This line keeps moving to the left or the right, and you have to press reset before it reaches the end to push it back to the middle. Pero ese es solo el comienzo. Las personas deben realizar simultáneamente diversos problemas aritméticos más bien difíciles mientras escuchan un sonido fuerte. And if the tone is a high-pitched tone, then I'm supposed to press this button. So I'm doing all 4 of those activities at the same time. Es casi como trabajar en el mercado accionario. Los corredores deben realizar múltiples tareas al mismo tiempo a un ritmo frenético. Requiere de mucha concentración. No hay mucha gente de 70 años en este lugar. De hecho, es un juego para jóvenes. Right. How about the high-pitched tone? Do you, the tone, I don't know how to work that either. Okay. De regreso al laboratorio, el Dr. Walls, experto en crucigramas de 73 años de edad, tiene problemas realizando 2 tareas de 4. ¿Por qué los ancianos inteligentes, incluso aquellos familiarizados con las computadoras, encuentran difícil este test? We're taking all of the benefits of their lifetime accumulation of experience away from them, testing their powers, or at least we think we are, testing their powers independent of any experience that they've acquired. It's a very stressful, demanding activity, and there are very large age differences.
I think it has something to do with the fact that the older brain is just less efficient at dealing with information. It's slower in processing. It has problems maintaining some information while you're carrying out processing of other information. And there are very large age differences. ¿Pueden los ancianos hacer algo para compensar sus cerebros más lentos? Una solución es pensar en trucos. Experimentos con dactilógrafos, por ejemplo, han demostrado que los más viejos lo hacen muy bien, alcanzando la velocidad de los más jóvenes a pesar de tener un tiempo de reacción más lento. Leen más velozmente y planifican de manera más eficaz los movimientos de sus dedos. Compensan y optimizan la situación. Y por suerte, para la mayor parte de ellos, la vida no exige a menudo resolver totalmente problemas nuevos y fluidos, o al menos, no 4 a la vez. Durante gran parte de nuestra vida, podemos funcionar utilizando nuestro conocimiento ampliamente cristalizado en ciertas áreas. A través de palabras y números, razonando y navegando en espacios familiares, ¿cuán bien se afianzan estas habilidades diarias con el paso del tiempo? Mucho de lo que sabemos lo aprendimos de estas personas, sujetos que forman parte del experimento psicológico continuo más largo de la historia, el estudio longitudinal del envejecimiento de Seattle, iniciado en 1956. Cada 7 años desde entonces, las personas regresan para un test de habilidades cognitivas. El investigador Warner Shai espera que el estudio resuelva el misterio central del envejecimiento mental. I started the study because I observed that there were some old people who were still very bright and sharp and led exciting lives, while others were doddering old fools. And something had to happen to make that difference, and that's really what formed the basis of my life work. Shai, que comenzó este monumental proyecto antes de graduarse, ha envejecido mientras lo realiza. Ahora, a los 70 años, continúa junto a su esposa, la doctora Sherry Willis. El concepto prevaleciente es que la capacidad mental declina firmemente a partir de los 20. Pero la única manera de saberlo sobre seguro era seguir a muchas personas a lo largo de su vida. Así que Shai construyó una historia única del desempeño intelectual de la persona para ver cuáles áreas declinan y cuándo lo hacen. Los voluntarios se sometieron a toda una serie de tests cognitivos, desde habilidades aritméticas aprendidas originalmente en la secundaria, a habilidades empleadas a lo largo de la vida, como reconocer y expresar palabras. Igualmente realizaron pruebas como orientación espacial. Spatial orientation is your ability to hold in mind an object and envision how it looks from different spatial orientations. This is what you do when you look at a road map and decide whether to turn left or right. This is what you do when you walk in a building and you see one of those "you are here" signs that you're supposed to figure out where to go. It's a very important skill that we use in everyday life, but most people aren't very conscious of it. La orientación espacial es una importante habilidad diaria, por lo que probaron el razonamiento inductivo, es decir, la capacidad de reconocer los patrones de nuestro mundo. Inductive reasoning is the ability to find rules and regularities. You pick up a pattern. For example, if you were to look at a bus schedule, you might be able to recognize by scanning it that there's a bus every hour, and now you no longer have to worry about looking up the precise bus because you know when it's going to be leaving. Shai esperaba que estas capacidades declinaran firmemente con la edad, a partir de los 20, pero los datos obtenidos demostraron lo contrario. De manera asombrosa, en la mayoría de las pruebas, cuando se trataba de la capacidad necesaria para desplazarse en la ciudad o de adquirir patrones de horarios de autobuses, la mayoría de la gente obtuvo casi los mismos resultados a los 60 años y a los 20. In fact, for some abilities, the peak of performance was not in the 20s, but actually occurred in the 30s and 40s. For most abilities, significant decline did not occur until the 60s were reached. For some, like
verbal meaning not until the 70s were reached. Las noticias eran mejores de lo que se esperaba. La habilidad cognitiva diaria se mantenía sorprendentemente bien en la mayoría de la gente, hasta los 60 años. Las habilidades que comenzaban a decrecer a partir de ese momento dependían del tipo de vida de la persona y del trabajo que hubiera realizado. Para algunos, las tareas espaciales se volvían más difíciles. Earlier, the ones that were in the wrong position, they just seemed to pop right out at me. I could visualize them and see them. And now it just, I have to turn my head and figure and think. Math is a little more, I'm a little slow, let's put it that way. I keep forgetting that I used to know my multiplication tables and things like that. A los 80 años, casi todos tienen un área de pérdida significativa. Shai halló que, en general, las personas que conservaban sus habilidades por más tiempo eran instruidas, de clase media, gozaban de buena salud y, quizá lo más interesante, tenían una visión flexible de la vida. Shai midió la flexibilidad con un test especial en donde pedía a la gente que cambiara las letras contenidas en los recuadros superiores a los inferiores y viceversa, una tarea considerada por muchos molesta y difícil. It's important because life is full of changes, and it makes a difference whether you are accepting of that and roll with the punches or whether you fight it all the way. In fact, we find that if a person gets more rigid as they get older, that actually is a poor indicator of maintenance of intellectual skills as well. Pero si usted es flexible como Mary Fasano, cualquier cosa es posible. Mary dejó la escuela a los 14 años para trabajar en una fábrica de algodón. Después de criar a una familia y de tener 2 empleos para mandar a sus hijos a la universidad, decidió que su turno había llegado. When I was 71 years old, my husband had passed away, and that was when the idea came to me that it was my turn to go to school. And somehow or other, I never thought of my age, because I was always in good health, and I seemed as though I could do anything, even at that age. Mary terminó la secundaria y luego se estableció una meta más ambiciosa: obtener un título superior en la Universidad de Harvard. Día a día, Mary fue avanzando hacia su diploma. I worked hard at it, very hard. And as I got older, it became a little harder. And it took a long time. It took me 16 years. Mary Fasano. A los 89 años, Mary Fasano se convirtió en la persona de mayor edad en graduarse en Harvard. I would like to thank Harvard for allowing me to fulfill my dream. Thank you. Y aún no ha terminado. Espera escribir su autobiografía y comenzó a jugar ajedrez para mantener su mente activa. Mary Fasano demostró que los límites cognitivos descubiertos por los psicólogos no son un motivo para darse por vencido. Aunque una persona mayor no puede hacer las cosas tan rápido o hacer tantas cosas al mismo tiempo como una persona joven, puede, si se lo propone, llegar igual de lejos. Los estudios sobre lo que las personas mayores pueden o no pueden hacer representan un reto para los neurocientíficos que estudian el cerebro. ¿Qué sucede en el cerebro que causa que ciertos patrones disminuyan? ¿Por qué las habilidades cristalizadas se mantienen e incluso mejoran con la edad, mientras que las de fluidez se deterioran? Se han detectado cambios en el cerebro envejecido que pueden ser la causa de la pérdida de la agilidad mental. The changes that we see are what we call atrophy, which is another way of saying shrinkage. And again, it used to be thought that the whole brain was shrinking. Now we see that most of the change is occurring in a part of the brain that we call the white matter. Puede observarse la reducción en este cerebro de 69 años a la izquierda. Tiene mayores espacios llenos de fluido, como los ventrículos en el centro y las regiones superiores, que el cerebro de 29 años a la derecha. La materia blanca del cerebro contiene extensiones de neuronas,
las frágiles dendritas y axones que se conectan. La reducción puede ser una de las razones por las que el cerebro trabaja menos eficazmente con el pasar de los años. Otra teoría es que el deterioro es causado por la pérdida de células. Este pietaje de tiempo muestra la lucha contra la muerte de una neurona. Y hasta hace poco tiempo, muchos científicos pensaban que sucedía en todo el cerebro a partir del nacimiento. De ser cierto, eso sería una mala noticia, puesto que el cerebro no reproduce neuronas. Probably by the time you're 5 years old, you've got virtually all the neurons you're ever going to have. I mean, people will debate just when the window closes, but pretty much early on, you've got your entire bank account worth of neurons. What that means is, if you lose a neuron, it can't be replaced. Y esta realidad llevó alguna vez a los científicos a una triste conclusión sobre las neuronas. There was a general idea that you just lost them progressively over the lifespan. And until very recently, that's what everybody believed. And in fact, most people don't even know that that concept has changed. En los años 50, los científicos comenzaron a probar y medir cuántas neuronas se perdían con el envejecimiento. A través de cerebros donados de personas entre los 9 y los 90 años, cortaron pequeñas secciones, prepararon platinas y registraron lo visto en el microscopio. Los resultados parecían asombrosos. En las personas mayores descubrieron que hasta el 40% de las neuronas en la corteza se había perdido. Razón suficiente, según muchos, para esperar la pérdida de la capacidad mental. Pero en la última década los científicos concluyeron que este estimado era incorrecto. Junto a los cerebros de personas ancianas normales, se hallaban los cerebros de pacientes que habían muerto de la enfermedad de Alzheimer, un mal que implica la pérdida masiva de células. What's the name of this hospital? I don't know. It starts in the parts of the brain that are most closely related to memory. What month is As it spreads to areas that are concerned with our cognitive abilities, they forget what a pencil is used for, or a toothbrush. Then finally, it will spread to areas that are concerned with control of movement, and they'll lose their abilities to move. And what town or city are we in right now? I wish I knew. A través del microscopio, los neurocientíficos como Coleman pueden observar el deterioro neurológico que la enfermedad de Alzheimer va dejando a su paso. What we see over here are nerve cells filled with black neurofibrillary tangles, and this is material that has accumulated within the nerve cell and is basically choking it to death. All those black ones are just sick as hell. Actualmente, los científicos concuerdan que la enfermedad de Alzheimer no es igual al normal envejecimiento. Recientemente, los investigadores retomaron el estudio y repitieron el conteo de células, esta vez excluyendo a las personas muertas por la enfermedad de Alzheimer. Utilizaron nuevos métodos microscópicos para obtener cifras mucho más precisas de las neuronas sobrevivientes. Y resultó que no perdemos células cerebrales en grandes cantidades mientras envejecemos. The latest thinking is that in the cortex, there's actually a minimal amount of neuronal loss. That if you count a whole variety of brain regions, you don't see much change in the cortex, which is the part that has to do with elaborate thinking as people get older. There are certain structures in the brain that are deep in the brain that are important for producing chemicals that go to the cortex that do have neuronal loss. But those structures are small, and we think that maybe we can do something to alter those chemical changes. The fact that some regions of the brain lose nerve cells as we age and others do not lose nerve cells as we age represents an experiment of nature that we can take advantage of. Si los científicos descubrieran cómo las neuronas que sobreviven con la edad difieren de las que mueren, entonces podrían usar ese conocimiento para ayudar a nuestras células cerebrales a vivir por más tiempo. Al estudiar tanto los cerebros normales como los enfermos, los investigadores han comenzado a entender los retos enfrentados por cada neurona. Desde el momento en que nacemos hasta que morimos, las neuronas luchan por su supervivencia y no se dan por vencidas sin atravesar una dura batalla.
Algunas de estas batallas pueden observarse en el microscopio. Las neuronas expuestas a toxinas de origen natural comienzan a retraer sus dendritas, las cuales literalmente desaparecen. Posteriormente, la célula misma es atacada. En un determinado punto, se activa un programa de autodestrucción. Pero una neurona puede tardar años en morir. The neuron knows that it's in trouble, and so what it does is it has its own little garage and repair shop. And what's exciting to me about that is that means that the neuron is struggling at that survival level, trying to stop its degeneration and trying to arrest the program that's causing it to degenerate. Los neurocientíficos como Carl Kaufman creen que la mejor manera de combatir tanto la enfermedad de Alzheimer como el deterioro cognitivo del envejecimiento normal radica en ayudar a la neurona a ayudarse a sí misma. Las neuronas solo requieren del equilibrio adecuado de químicos para prosperar y comunicarse con otras neuronas. Algunos de estos químicos son creados por ellas mismas, pero otros provienen de otras partes del cuerpo, como de la comida que ingerimos. La orquestación de estos químicos es solo uno de los retos que sufre el cerebro a medida que envejecemos. You can't do the fancy stuff your brain does without paying a price, and that bill comes more and more often as we age. I mean, the brain has demands on it, unlike any other organ in the body. As a result, it's got metabolic costs, unlike anywhere else in the body, and metabolic costs wind up translating into vulnerability. It's a part of the body where you slowly accumulate damage. It's a neuron that goes first because it's living in the fast lane. Los radicales libres de oxígeno, una especie de granada molecular, son una amenaza constante que puede causar que las dendritas se retraigan. Si el ataque es demasiado grande, la misma célula puede resultar dañada o destruida. Luego existen los químicos que todos los animales liberan en su lucha diaria por la supervivencia, como las hormonas del estrés que fluyen en el cerebro y en el cuerpo. Estas hormonas son esenciales para sobrevivir en una crisis, permitiendo al animal que enfrente o evada al depredador. Pero si se elevan por demasiado tiempo, las neuronas pueden sufrir daños. Looking as if this class of hormones can damage neurons in one part of the brain very relevant to learning and memory. What seems to be the case is they cause a little bit of an energy shortage in neurons in this part of the brain. And what you wind up getting is a neuron when it winds up having one of those tough days that neurons often do, and it takes them a little bit longer to clean up oxygen radical damage. Every step is a little bit more costly, and nothing fatal except enough of this over enough time and the neuron drops off here and there. Mientras que algunos químicos, tales como las hormonas del estrés, pueden afectar a las neuronas, otros las protegen y alimentan. Una hormona que parece ser crucial para la salud y vida de las neuronas es el estrógeno. La investigadora canadiense Barbara Sherwin se interesó de manera particular en los efectos del estrógeno sobre el cerebro, cuando comenzó a escuchar historias sobre mujeres que ya no producían la hormona. Sus ovarios habían sido extirpados quirúrgicamente, acabando de manera abrupta con el suministro de estrógeno al cerebro. In interviewing them and working with them, I was so impressed by the frequency with which they would come in and say, I've lost my memory, I just can't remember things anymore. Era cierto que al eliminar el estrógeno, la memoria de la mujer se veía afectada. La evidencia científica ha sugerido que el estrógeno juega un importante papel en la memoria, regulando los químicos que las neuronas emplean para comunicarse. Basta con ver el efecto que resulta de exponer esta neurona a una gran cantidad de estrógeno. La densidad de las dendritas aumenta ampliamente. So here you have a hormone that can actually affect the architecture of neurons in such a way that it increases the possibility that neurons are going to communicate with each other. So it enhances conversation between neurons, which is really important for optimal brain functioning. Si el estrógeno tiene un efecto tan poderoso y positivo en las neuronas, entonces tiene sentido que el cerebro note su ausencia.
Después de la pubertad, todos los cerebros humanos son expuestos al estrógeno. Pero mientras los hombres continúan sintetizando este vital químico de la testosterona durante toda su vida, las mujeres dejan de producirlo cuando llegan a la menopausia. Si la pérdida de estrógeno realmente afecta la memoria, entonces la mitad de la población se vería potencialmente afectada. Así que Sherwin creó un experimento innovador. Realizó pruebas cognitivas a mujeres antes de someterse a la cirugía ginecológica, cuando sus cerebros aún estaban expuestos al estrógeno, y después de la operación, cuando el suministro fue cortado después de la extirpación de los ovarios, una habilidad mental clave se vio deteriorada. There were decreases on the tests of verbal memory that we gave them. Puesto que la caída de estrógeno reduce una habilidad mental, Sherwin se preguntaba si podía revertir la pérdida reemplazando el estrógeno. Así que después de la cirugía, suministró estrógeno a la mitad de las mujeres. La otra mitad recibió un placebo. Los resultados fueron sorprendentes. The group that got estrogen, their test scores were restored to pre-treatment levels, whereas the group that received placebo, the decrement was maintained. That really did convince me that this was a real phenomenon. Nunca antes una droga había demostrado poder devolver el rendimiento cognitivo en gente sana. Y los investigadores estudian otra posibilidad: que el estrógeno pueda proteger a la mujer de la enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad es 2 veces más común en mujeres que en hombres, y la caída de estrógeno después de la menopausia puede ser una de las razones que lo explican. Pero debido a que la terapia de reemplazo de estrógeno tiene tantos riesgos como beneficios, los médicos no la recomiendan a todas las mujeres menopáusicas. ¿Qué otros químicos naturales protegen y nutren al cerebro? Carl Cotman se interesa en un químico altamente protector producido por el cerebro llamado factor de crecimiento derivado cerebral. A través del microscopio, sus efectos son impresionantes. You infuse a growth factor into the brain, it saves dying cells, it stimulates growth, it stimulates regeneration. These growth factors protect neurons. El factor de crecimiento puede evitar que las dendritas se retraigan e incluso que vuelvan a crecer. Puesto que las neuronas producen este químico en pequeñas cantidades, Cotman se preguntó si se podía estimular a su mayor producción. Las ratas de laboratorio mostraron que el ejercicio aumenta el flujo sanguíneo al cerebro. ¿Podría el ejercicio aumentar igualmente la producción de este factor de crecimiento protector? The idea was maybe, just maybe, the brain is actually capable of regulating growth factors, through just being used. I.e. exercising, just like the muscle, you get stronger, maybe the brain can actually get stronger from exercise and keep its cells healthier. Y lo hizo. Las neuronas en los cerebros de las ratas que se ejercitaban produjeron más factor de crecimiento. Y eso no fue todo. The biggest surprise is that it didn't increase it in just motor areas, it increased it in areas involved in cognition and reasoning and thinking and learning. And so then that gets really exciting because, just plain old activity is actually doing something to keep the health of the cognitive areas of the brain up and active and in better health. Si el ejercicio afecta las áreas cognitivas del cerebro de una rata, ¿qué pasa con el hombre? Cotman reclutó gente de un gran centro de ancianos, comparando a aquellos que se ejercitaban regularmente con un grupo de gente igualmente sana de la misma edad que no lo hacía. Dio a ambos grupos una serie de pruebas cognitivas. We had some really exciting findings come out of that study. The people that were in the exercise groups were cognitively better performers than the ones that weren't in there. So exercise by itself is associated with improved and higher performance in cognition. Cotman sugirió que el ejercicio no solo aumenta el flujo sanguíneo al cerebro, sino que aumenta la cantidad de químicos propios del cerebro que protegen y reparan las neuronas.
lo cual resulta en una mejor capacidad cognitiva. De ser cierto, las implicaciones son significativas, y los científicos como Cotman están tomando los resultados con mucho ánimo. Oh, listen, I started becoming more of a conformist to exercise after I found our own data. You know, if you find it, you've got to believe in it. And so I exercise regularly. I also take antioxidants and, you know, a few of the other things that seem to have come out of the science. Since we got our data, I exercise every day. I'm mentally active, so I take care of that. But I do think that feeling differently about stress is important, and I try to put that into action. Los científicos mayores no parecen tener dudas. Lo que algunas personas mayores han descubierto por sí mismas ahora tiene autoridad científica. La manera de envejecer bien, tanto en la mente como en el cuerpo, es a través de una vida de retos intelectuales, vida sana y mucho ejercicio. Y por supuesto, evitando demasiado estrés. The folks who are really doing well in terms of successful aging have the most accurate perception of their sense of control, the best fit between the reality and how they perceive it. They are not trying to control the impossible stuff. They are accommodating the inevitabilities of aging, but the realms in which there's still something they can do, they go at it with a fighting spirit, they go at it with a proactive, optimistic style. That's the prescription for folks who are going to be doing terrifically in old age. El hombre es el único animal que puede afectar su canalización nerviosa. La ciencia ha demostrado que cambiando de ambiente, los humanos pueden cambiar su cerebro. Actualmente, las perspectivas de un buen envejecimiento jamás han sido mejores, puesto que para muchos, la forma como envejecemos depende de nosotros.